Las Escrituras firmemente señalan que no hay justo ni aun uno. Y en relación a esto, alguien comentó que la justicia terrenal está por los suelos. Se ha vuelto inexistente, puesto que el ser humano ha llegado a desintegrar y a pervertir toda la justicia. Mis hermanos, imaginemos por un momento que en la ciudad donde vivimos, la policía, en colaboración con las Fuerzas Armadas, han logrado atrapar a uno de los más buscados en el país. En su persecución, 2 agentes mueren por los disparos provocados por este sujeto. Nosotros nos quedamos impactados por la noticia, porque jamás llegamos a pensar que este hombre instalaría su base de operaciones criminales tan cerca de nosotros. Sin embargo, la operación de inteligencia surtió efecto. Las cámaras captaron todos los movimientos de este criminal. En el lugar donde lo encontraron se halla mucha evidencia que lo acusa. Además, se logró rescatar a la persona que había sido secuestrada al mando de este sujeto. Y esta persona, al rendir su versión, será un testigo clave ante los tribunales. Así que se cuenta con todas las pruebas en su contra para que este criminal pase varios años en la cárcel. Todos respiramos calma y tranquilidad por un tiempo, hasta que en las noticias nos enteramos que el juez, que tenía que haberle aplicado todo el peso de la ley a este criminal, finalmente lo ha dejado en libertad. ¿Cómo? ¿Lo ha puesto en libertad? Eso ha sucedido. No puede ser, decimos. Esta clase de actos nos indigna, es injusto. Ese hombre había hecho tantas cosas malas que debía pagar y ahora está libre por las calles. ¿Acaso el juez no debía hacer lo que es justo? Pensamos que se ha perdido la justicia. Y aunque este es un suceso imaginario, un relato ficticio, no está tan lejos de la realidad. En la actualidad nosotros podemos ver el panorama en el mundo que es inundado por múltiples injusticias. Las injusticias son parte del pan diario de cada persona. ¿Tú recuerdas algo injusto que has visto? ¿O incluso algo injusto que ha ocurrido en tu propia vida? ¿Has experimentado alguna injusticia? Mis hermanos, hoy quisiera que a pesar del panorama tan amargo que vemos a nuestro alrededor por causa de la corrupción en la justicia, nuestros corazones no deben perder la esperanza. Y no quiero que ningún corazón pierda la esperanza. Nosotros podemos consolarnos con la verdad que aprenderemos el día de hoy, que se titula Dios es justo. Porque mis hermanos, al nosotros ser adoptados, podemos mencionar nuestro Padre sí es justo. La lección número 18 del libro Conociendo al Dios Vivo se titula así, Dios es justo. Y hablaremos acerca de la justicia de Dios. Trataremos este atributo. La palabra justo, mis hermanos, se traduce de un vocablo hebreo que es tzadik y su equivalente en griego que es dikaios. Ambos términos denotan la justicia, la rectitud y la excelencia moral de Dios. Esto es lo que significa en las Escrituras justo, justicia, rectitud y excelencia moral de Dios. Según las Escrituras, Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de una manera que es perfectamente consistente con quien Él es. En este caso, podemos decir que su naturaleza se relaciona con sus actos. El obrar de Dios siempre es en conformidad con su esencia. Si Él es justo, Él siempre obrará justicia. Porque, mis hermanos, Él no puede obrar de una manera contraria a su naturaleza. No hay nada malo
o incorrecto en la naturaleza de Dios o sus obras. Dios nunca será o hará nada que justifique una acusación de fechoría. Nadie puede señalar con su dedo a Dios y decirle, mira, lo que has hecho es injusto, lo que has hecho es algo malo, hay maldad en esta obra que tú has ejecutado. Jamás. Sus obras, decretos y juicios son absolutamente perfectos. En aquel día, cuando Dios juzgue a todos los hombres según sus obras, aún los condenados inclinarán la cabeza y declararán que Dios es justo. Así que mis hermanos, es importante entender que la justicia de Dios es intrínseca o inherente. Y con estas palabras que pueden sonar un tanto extrañas, nos estamos refiriendo que la justicia de Dios es interna, es esencial, que pertenece a su naturaleza. La justicia no es simplemente algo que Dios decide ser o algo que decide hacer, sino que es esencial a su misma naturaleza. Y quisiera darles una ilustración un tanto burda. Es inadecuada, pero quizá nos permita captar esto en cuanto a su naturaleza. Podríamos ver a una mascota, a un gato. El gato, por naturaleza, no ladra. Y si viéramos a un gato ladrando, deberíamos correr. Eso es antinatural. No es parte de la naturaleza de un gato ladrar. Asimismo, mis hermanos, y de una manera más infinita, y que Dios tenga misericordia de mí por dar esta ilustración, pero Dios no es injusto, no es parte de su naturaleza la injusticia. La justicia es esencial a su misma naturaleza. Él es justo. No simplemente tiene justicia, sino que Él es justo. Para ser injusto, Dios tendría que dejar de ser Dios. Tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no es correcto. Esta es una maravillosa verdad que inspira gran confianza en Dios. En el Salmo, capítulo 7, verso 9, vamos a encontrar el primer texto que nos lleva a ver uno de los nombres de Dios, que nos comunica esta verdad, la justicia de Dios. Y recuerden, y esto se ha redundado muchas veces a lo largo de los estudios, que un nombre en la Biblia tiene gran importancia, porque siempre nos comunica algo acerca de la persona que los lleva. Así que en el Salmo capítulo 7, verso 9, encontramos las siguientes palabras. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Notaron cuál es el nombre que se le da a Dios aquí? El Dios justo. Este nombre nos comunica, mis hermanos, algo acerca del ser de Dios y de sus obras. En el ser de Dios encontramos toda perfección. Él siempre actuará de una manera coherente con quien Él es. Él es correcto, mis hermanos, y por eso siempre Él hará lo que es correcto. Dios posee y le agrada la justicia. Por eso actúa siempre con justicia. Dios no le da favoritismos a nadie. A Dios no se le puede sobornar. Él jamás será corrupto. Él siempre se basará en los hechos, en las obras, y va a aplicar sus sentencias con mucho vigor. Y a riesgo de ser redundante, la importante verdad comunicada aquí, con este nombre, el Dios justo, es que Dios es justo. Por lo tanto, todos sus decretos, todas sus palabras y hechos son perfectamente justos y dignos de absoluta confianza. Esto
produce en cada creyente, en cada hijo de Dios, una confianza tremenda, porque Dios jamás hará algo injusto, jamás hará algo incorrecto, algo que pervierta su justicia. Encontramos algunas declaraciones muy importantes en las Escrituras y vamos a pasar a ver cada una de ellas. Existen 6 textos en particular que son muy importantes, que nos hablan acerca de la justicia de Dios y de sus obras. Vamos a resumir un poco cada uno de estos textos y vamos a ver cómo existe una relación directa entre la naturaleza justa de Dios y la justicia de sus actos y juicios. Esto se podría decir de la siguiente manera: Dios hace justicia y juzga con justicia porque Dios es justo. ¿Notan eso? Hay una relación entre los actos de Dios, lo que Él hace, con quien Él es. Él hace justicia y juzga con justicia porque Él es justo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Dios es justo, por eso sus obras o lo que él hace es justo también. En una anterior lección nosotros vimos acerca de la perfección de Dios y hablamos de que las obras de Dios son perfectas, no tienen equivocación, no tienen error. Y esto se relaciona también con la justicia de Dios. Si Dios es justo, Él no hará nada incorrecto. Él no puede equivocarse. Él siempre hará lo que es correcto y perfecto. Sus acciones son justas. Es el Dios de la verdad. ¿Notan lo que dice? Dios de verdad. En Él no hay injusticia, no hay ninguna iniquidad en Él. Dios no hará algo ilegal, negligente, de mala conducta o abusando descaradamente. Él siempre se mantendrá dentro de los límites de su justicia esencial, de su propia naturaleza. Incluso podríamos traer a consideración el caso de Job. En Job capítulo 36, versículo 22 al 24 dice: He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá: has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Todo lo que Dios hace, lo hace bien, mis hermanos. Aunque para nosotros nos resulte difícil de entender, así como a Job le resultaba difícil entender lo que estaba viviendo en su propia vida, había perdido a sus hijos, había perdido su salud, y esto por causa de la soberanía de Dios. Pero aún así, Job llegó a entender que Dios es justo en todo lo que él hace. En todo lo que Dios había traído a la vida de Job, no había despropósito alguno, no había injusticia. A pesar de que sea difícil de entender, hay que creer que siempre Dios no hará nada mal. Jamás se equivocará, jamás cometerá un error en sus acciones. Dios es justo y siempre obrará con justicia. Esto lo recalca el Salmos capítulo 36, verso 6, que dice: Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. ¿Notan la primera frase de este versículo? Tu justicia es como los montes de Dios. Aquí vemos una metáfora clara. La justicia de Dios es más grande que la montaña más alta y más profunda que el mar más hondo. Mis hermanos,
Aquí en nuestro país, el Ecuador, maravilloso Ecuador, en las 4 regiones, nosotros tenemos, ¿no? La costa, sierra, oriente y Galápagos, pero en particular en la sierra encontramos a uno de los volcanes más grandes o considerados más altos en todo el mundo, el glorioso Chimborazo. Ustedes al verlo y contemplarlo, incluso de lejos, van a poder ver lo majestuoso que es. En toda esa inmensidad, en toda esa altura, el salmista está comparando una montaña tan grande como el Chimborazo y está diciendo, así es la justicia de Dios, así de grande. Si ustedes quieren ver cuán grande es la justicia de Dios, miren a esa montaña, miren ese volcán. En ninguna manera nosotros podríamos traer a nuestra mente la infinita magnitud de la justicia de Dios, porque es demasiado grande. La justicia de Dios es como los montes de Dios. En el Salmo capítulo 89, versículo 1, perdón, el versículo 14, dice: Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Notan esas palabras? El Salmo 97.2 también redunda en esto y dice: nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Nosotros reconocemos que Dios es rey y que Él gobierna desde su trono. Él tiene su trono sobre todo y Él está reinando actualmente. Pero ¿qué es lo que dice este texto? La justicia es el cimiento de su trono. Como rey, Dios es responsable de la administración de la ley en la tierra. Así como un juez terrenal considera la ley para juzgar, asimismo Dios posee su propia ley. La ley de Dios, la ley moral, son los 10 mandamientos. Y Él es responsable de la administración de la ley en la tierra. Si nosotros como seres humanos estamos transgrediendo la ley de Dios y Él es el juez, como veremos más adelante, nosotros caemos en una condición de culpables y condenados ante aquel que tiene la justicia y juicio como el cimiento de su trono. Él jamás va a juzgar con arbitrariedad, dando beneficio a algunos, pero a costa de perjudicar a otros, porque la justicia es el cimiento de su trono. Él siempre obrará lo que es correcto. En el Salmo capítulo 119, versículo 142 leemos: Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Apenas, mis hermanos, yo voy comprendiendo que la eternidad de Dios se relaciona con cada uno de sus atributos. Nosotros podemos ver cómo en un atributo anterior, en cuanto a la inmutabilidad de Dios, veíamos cómo este título, la roca, se relacionaba también con la eternidad. Decíamos la roca eterna, señalando a que la inmutabilidad de Dios es eterna. Pero aquí vemos también que la justicia de Dios es eterna. El salmo que acabamos de leer, lo vuelvo a repetir: tu justicia es justicia eterna. La esencia de Dios, que es infinita, hace que la justicia de Dios sea infinita. La justicia de Dios nunca ha tenido un comienzo y jamás tendrá un final, porque Él es justo desde siempre, por siempre y para siempre. Y en este texto vemos dos grandes verdades. En primer lugar, la inmutabilidad de la justicia de Dios es eterna y no cambia.
La justicia de Dios nunca va a cambiar. Él siempre será justo y absolutamente confiable. En segundo lugar, la veracidad de la palabra de Dios está fundada en la justicia de su carácter. Por eso en el texto dice, y tu ley la verdad, y tu ley la verdad. Sabemos que la palabra es verdad porque sabemos que su autor es justo. El autor de la Biblia es justo y por eso la Biblia es la verdad. En Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Notan eso? ¿Quién es el que hace justicia en la tierra? Bueno, el texto dice, yo Jehová hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él se complace, mis hermanos, en ejercer misericordia, juicio y justicia. A Él le agrada, a Dios le agrada hacer justicia y juzgar con justicia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es importante entender, mis hermanos, que estos textos nos hablan mucho acerca de la relación directa que hay entre la naturaleza justa de Dios y la justicia de sus actos y juicios. Dios hace justicia y juzga con justicia porque Dios es justo. Y a través de cada uno de estos textos, nosotros podemos verlo claramente. Pero también es importante abrir este texto delante de nosotros. Isaías capítulo 5, versículo 16. Este es uno de los textos que más me impactó, mis hermanos, porque cuando entendemos que la justicia de Dios, como su santidad, el anterior atributo que estudiamos, es trascendente, eso nos va a llevar a una comprensión más sublime de la justicia de Dios. Nosotros vimos que la santidad de Dios es trascendente, pero en este texto también encontramos que la justicia de Dios es trascendente. Y con trascendente nos estamos refiriendo que va más allá, que asciende sobre todos. Dice Isaías 5:16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Mis hermanos, la justicia de Dios sobrepasa infinitamente la justicia de todos los demás. El texto con el que inicié el estudio de hoy menciona, no hay justo ni aun uno. Y eso nos está hablando de aquí. En la tierra, ningún ser humano es justo. Y a pesar de que algunas personas han sido declaradas justas delante del tribunal de Dios por medio de la sola fe en Cristo, esa justicia que tienen es derivada de Cristo, no porque sean justos en sí mismos. Pero aún así, a pesar de tener esa justicia, la justicia de Dios sobrepasa infinitamente cualquier justicia humana que se pueda encontrar en la tierra. No hay nadie que sea justo como el Señor. Nosotros podemos entender mucho más de lo que Él no es. Nosotros podemos decir, Dios no es como yo. La justicia que Dios tiene no es como la mía. Él es completamente distinto. Y por eso decimos que es santo también. Por su justicia, Él será exaltado. Porque, mis hermanos, Dios juzgará con justicia. Notan, vuelvo a leer el texto, dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Los hombres piensan que son justos, pero el que es verdaderamente justo solamente es Dios.
Este versículo, mis hermanos, nos demuestra que el Dios Santo se muestra distinto o separado de todos los demás por medio de su justicia. La santidad de Dios, es decir, que Dios está en una separación, en una distinción de la creación, es demostrada clarísimamente por medio de sus obras justas. No hay nadie que sea santo o justo como el Señor. No hay nadie, mis hermanos. La justicia de Dios es trascendente. Y eso también lo encontramos en Isaías 45, versículo 21, que dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de mí. Está claro, mis hermanos, Dios es único en su justicia. De hecho, Él es el único y verdadero Dios que existe. Por lo tanto, su justicia es verdadera. Aquí se habla o se está acusando a los otros dioses falsos de las otras naciones. Por eso al final dice: ningún otro fuera de mí. Porque pueden existir dioses inventados por los hombres, que son falsos obviamente, pero a pesar de que los hombres atribuyan justicia a sus dioses falsos, la justicia de Dios, el verdadero Dios, siempre será mayor que cualquier otra justicia de Dios, de cualquier Dios falso. Mis hermanos, así que de esta manera nosotros vemos cómo la justicia de Dios es trascendente. No hay una justicia igual a la de Dios. La justicia de Dios no se puede comparar con ninguna otra justicia, porque la justicia de Dios es trascendente y además es inherente, es propio de su naturaleza. Así que vamos viendo algunos textos que nos hablan acerca de la justicia de Dios. Pero también es importante entender que la justicia de Dios, así como su santidad, se refleja en su actitud. Y esta actitud va más hacia las obras de los hombres y ángeles. Cuando Dios mira las obras de los hombres y de los ángeles, Él va a responder de cierta manera. Por causa de su justicia, Él va a responder con agrado o desagrado. Dios no es moralmente neutral ni apático, sino que ama la justicia y aborrece toda injusticia. ¿Notan eso? Por causa de la santidad de Dios, Él va a ver las obras de los hombres, y si son injustas, Él las va a aborrecer, pero si son justas, Él las va a amar. Existen dos versículos que nos enseñan esto. Primero, el Salmo, capítulo 7, el versículo 11 y 12 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Uy, estas palabras son fuertes, mis hermanos. El versículo 12 nos da mejor dicho, nos pinta un cuadro de la reacción que Dios tiene ante el hombre impío. Dios está irado contra el hombre impío todos los días. Y si no se arrepiente, mis hermanos, el cuadro que pinta es a Dios afilando su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Esto quiere decir que ha tensado la cuerda del arco y lo está apuntando hacia el impío. Y si no se arrepiente, Él vendrá con una saeta ardiente por causa de la ira de Dios. Dios jamás es indiferente hacia las injusticias.
Mis hermanos, jamás Dios se hace de la vista gorda o pasa por alto las injusticias cometidas por los hombres aquí en este mundo. Al contrario, Dios se indigna, Dios se aira santamente. Él tiene una indignación hacia lo que es injusto. Y como Dios es justo, Él anhela que el injusto pague justamente. Aunque parezca un trabalenguas, mis hermanos, Dios, por causa de su justicia, va a hacer que los hombres que han obrado injustamente paguen lo que merecen sus obras. Pero también el Salmo capítulo 11, versículo 7 dice lo siguiente: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro. Notan, el anterior versículo, en el anterior salmo, nosotros leíamos que Dios es juez justo y Él está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué está airado contra el impío? Bueno, porque el impío hace obras injustas. El impío obra injusticia. Y por eso Dios está airado. Él aborrece la injusticia. Pero en este versículo dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. ¿Qué es lo que ama a Dios? La justicia. ¿Y cómo Dios no amaría la justicia si es parte de su propio ser perfecto? Dios hace las cosas bien y cuando juzga, Él ama juzgar perfectamente bien. Él ama la justicia y Él también ama a aquellos que obran con justicia. Todas las obras justas que se realicen sobre esta tierra, Dios las ama. Pero para que sean unas obras justas, deben ser aprobadas por la justicia de Cristo. ¿Qué significa esto? Ustedes recuerdan el texto donde dice, todas sus justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Todas sus obras de justicia son como un trapo de inmundicia, son como una asquerosidad delante de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque están contaminadas por pecado. Pero cuando nosotros eh, colocamos nuestra fe en Cristo, la justicia de Cristo es como que nos cubre y ahora Dios ve nuestras obras imperfectas como si Cristo mismo las hubiera hecho. Y es por eso que Él las acepta y las recibe como un olor grato delante de Él. Así que mis hermanos, aquí podemos ver incluso una aplicación para nuestras vidas. En tu oración alguna vez le has dicho, Dios, ayúdame a amar lo que tú amas y a odiar lo que tú odias. Esta sería una oración que nosotros debemos implementar. Cada vez que nosotros le clamemos a Él, debemos pedirle que nos enseñe a amar la justicia y que nos enseñe a odiar la injusticia. Oh Señor, ayúdame a amar lo que tú amas. Y si este texto dice que tú amas la justicia, ayúdame a amar la justicia. Mis hermanos, en estos dos textos que hemos visto, donde se ve que Dios aborrece toda injusticia y donde también se ve que Dios ama la justicia, en estos textos nosotros vemos la gran necesidad que tiene todo hombre de Cristo y su obra en el Calvario. Dios es perfectamente justo y juzgará a todos los que no alcancen su estándar. Solo Cristo, mis hermanos, solo Él vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Y después llevó nuestro pecado y sufrió la ira de Dios, que es descrita en el Salmo, donde dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Mis hermanos, Cristo en la cruz sufrió la ira descrita aquí. En el Salmo capítulo 11, verso 7, declara que solo el hombre recto llegará a contemplar el rostro de Dios. El hombre recto mirará su rostro, dice el texto.
Y tal justicia es sólo posible por medio de la fe en la persona y obra de Cristo. Amigo que me estás escuchando, si tú todavía no has colocado tu fe en Cristo, entonces tú no mirarás el rostro de Dios, porque Dios es justo y Dios aborrece todas las injusticias que has cometido durante toda tu vida. Pero tienes una escapatoria, tienes una salvación y esa salvación se encuentra en Cristo. Tú tienes que mirar a Cristo por la fe, tienes que recibir aquella justicia que Cristo te otorga gratuitamente solo por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos. Así que mis hermanos, debemos agradecer a Cristo por esta justicia que nos ha sido otorgada. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, y está hablando de Cristo, Cristo jamás conoció pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Tú quieres ser parte de lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí? Entonces, cree en Cristo, cree en su justicia, porque solo su justicia es la que te puede dar entrada libre ante el trono de Dios y también eh, eh, que aquella declaración de parte de Dios de que tú eres justo sea posible en tu vida. Así que gracias a Cristo por sustituirnos. Gracias solo a Él. Su justicia ahora es parte de nosotros y es por eso que Dios nos declara justos ante su tribunal. Mis hermanos, la justicia de Dios nos garantiza que Él no hará nada que sea malo. Jamás Dios hará algo que sea malo. Dios reinará sobre su creación sin capricho, sin parcialidad, sin injusticia. Y esto es un gran consuelo para cada uno de nosotros como creyentes, porque nosotros hemos hecho de Dios nuestra esperanza. Y aquí encontramos 3 textos que nos hablan acerca de esto. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7 dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Con Dios, mis hermanos, no hay algo que sea incorrecto o defectuoso. Jamás Dios hará algo que beneficie a una persona mientras que perjudica a otra. Además, en Él no hay preferencias o favoritismos, a todos los ve y los tratará por igual, excepto aquellos que ya han sido salvados, obviamente. Mis hermanos, Dios va a juzgar a todos por igual. No hay alguna dádiva o dinero para conseguir algún favor o que comprometa a Dios a torcer su brazo, porque en Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. A Dios no se le puede sobornar. Dios jamás va a aceptar alguna clase de regalo que nosotros podamos darle para que Él pervierta su juicio. Mis hermanos, ¿qué le podríamos dar a Dios? De Él provienen todas las cosas. Ni todo el dinero, ni todo el oro del mundo podría corromper o hacer corrupto al juez justo. En Job capítulo 8, versículo 3 leemos, ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Cuál es la respuesta a esto? Evidentemente no, jamás. Mis hermanos, Dios en ningún momento hará algo, o mejor dicho, Él tendría que hacer algo, pero por causa de algún soborno que le den o algún cohecho, Él hará otra cosa totalmente distinta. Jamás, jamás el Todopoderoso pervertirá la justicia.
Dios no hará cosas chuecas como los jueces terrenales que lamentablemente encontramos en el panorama actual del mundo en el que vivimos. La justicia de Dios es recta, jamás se torcerá, será siempre la misma y nunca se deformará o distorsionará. También en Job 36:23 dice: ¿quién le ha prescrito su camino? ¿Quién le ha dicho, mira Dios, tienes que hacer esto? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Nadie puede acusar a Dios de que ha hecho algo malvado o que se ha pervertido y ha hecho algo incorrecto. Jamás. El Salmo capítulo 9, versos 7 y 8 dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Mis hermanos, aquí vemos que Dios juzgará a todos los seres humanos. Él ha dispuesto su trono para juicio y Él juzgará con justicia a cada ser humano, como se debe. Juzgará con igualdad de condiciones. Dios, al dictaminar sus juicios en aquel día, lo hará con imparcialidad sobre todos. Y esto nos habla de que la justicia de Dios no solamente describe su carácter, sino que también define su relación con su creación, y especialmente con el hombre. Según las Escrituras, mis hermanos, Dios ha revelado su voluntad a todos los pueblos. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? La voluntad de Dios ha sido revelada a todos por igual. En la Biblia nosotros encontramos que Dios ha revelado su inmutable estándar moral a toda la humanidad por medio de dos maneras distintas. Existen dos maneras en las que Dios ha revelado su estándar moral. La primera manera en la que Él ha revelado su voluntad a algunos hombres es detalladamente por medio de los mandamientos escritos de las Escrituras. Él ha revelado, mis hermanos, de una manera especial a algunas personas su voluntad por medio de los mandamientos escritos. La Biblia es la que Dios va, mejor dicho, la Biblia va a ser usada como una apelación para el juicio de Dios. Pero esa es una manera en la que Dios ha revelado su voluntad. Otra manera en la que Dios ha revelado su voluntad a todos los hombres es por medio de la ley que ha escrito en el corazón de todos los hombres. Y a esto es lo que conocemos como la revelación general. Ustedes recuerdan el texto cuando Pablo le escribe a los romanos y les dice la obra de la ley escrita en los corazones. Bueno, a eso se refiere cuando imaginemos este caso, a una tribu alejada en alguna isla y esta tribu todavía no ha sido civilizada. Esta tribu no tiene contacto con los humanos, no saben qué es un libro, no saben ni siquiera qué es la Biblia. ¿Cómo Dios va a juzgar a estas personas? Algunos podrían decir, no, es que Dios no los puede juzgar porque nunca ellos llegaron a leer los mandamientos de la Biblia. No, ellos tienen una ley, la obra de la ley escrita en sus corazones, y esa obra de la ley escrita en sus corazones es suficiente para que Dios los juzgue, porque ellos saben, su conciencia les da testimonio y sus razonamientos les defiende o los acusa. Mis hermanos, nadie puede estar con alguna excusa en el día del juicio. Los que han tenido el privilegio de poseer las Escrituras serán juzgados según las Escrituras, y los que han tenido solo la ley escrita en sus corazones serán juzgados según esa revelación de la ley. Pero cada hombre será juzgado según la luz que ha recibido. Así que, mis hermanos, Eclesiastés 12:14 dice:
porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Jeremías 17:10 dice, Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno conforme conforme a su camino, según el fruto de sus obras. Y en Hebreos 9:27 también dice que como está señalado que los hombres mueran una sola vez, después de esto el juicio. Siempre debemos reconocer, mis hermanos, que el juicio de Dios en relación con el hombre no es inmerecido, no es que el hombre no se merezca ser juzgado. Al contrario, Dios tiene muchas razones para juzgar al hombre. Y el juicio de Dios tampoco es cruel, sino que es una consecuencia de su justo carácter y una parte necesaria de su gobierno. Piensen en eso por un momento. Un Dios que pasaría por alto el pecado y no juzgaría la maldad, no sería amoroso, bueno o justo. Una creación donde la maldad no fuera restringida y juzgada, pronto se autodestruiría. Mis hermanos, y esto nos lleva a contemplar aquel día en que Dios va a juzgar todas nuestras obras. En aquel día Dios pondrá delante de nosotros todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todas nuestras acciones, todas nuestras motivaciones, todas las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo saldremos en aquel juicio? Bueno, por un lado, si estás en Cristo, todo tu juicio ya ha caído sobre Cristo. Todo lo que merecían tus actos profanos y pecaminosos ya han sido pagados en la cruz de Cristo. Y no hay ninguna deuda que tú tengas delante del tribunal de Dios. De hecho, Dios te declara justo. Pero si tú no estás en Cristo y tú llegaras a presentarte en aquel día del juicio, sea que mueras y pases a ser juzgado por Dios directamente, o sea que Dios venga y te juzgue, tú vas a recibir toda la justicia de Dios, toda la justicia retributiva, lo que merecen tus actos, lo que justamente merecen tus acciones, porque has transgredido la ley de Dios. ¿Y qué es lo que el juez justo hará? Bueno, condenarte. Una ilustración que podemos ver humanamente hablando en el sistema judicial humano es que el juez mira la ley y mira al criminal que ha transgredido la ley, y el juez lo que justamente debe hacer es condenar. Y, y humanamente hablando, la condena que es dictaminada para un criminal es la cárcel. Pero cuando nosotros recorremos el velo y vemos a aquella persona que en este preciso momento está siendo juzgada por Dios, Dios la va a condenar, pero no es una cárcel. No es una cárcel de la cual podrán salir después de haber cumplido su condena. Estamos hablando de que el juez justo dictaminará una condena eterna en el infierno mismo para aquellas personas que no han creído en Cristo y no se han apropiado de la justicia que es solo por la fe. Así que, amigo, si me estás escuchando en este momento y no estás en Cristo, arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo y aprópiate de su justicia por la fe, de tal manera que cuando te presentes ante Dios y Él te tenga que juzgar, la justicia de Cristo reluzca y puedas ser salvado y puedas escuchar aquellas benditas palabras: entrad, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Oh, mis hermanos, gracias a Cristo, glorias
a Él sean dadas por esta salvación tan grande que nosotros disfrutamos. Y que esto no solo se quede en información, sino que baje al corazón y produzca en nosotros adoración y devoción genuina. Amén.